Explora, descubre, siente la naturaleza. El león del Atla. Hoy vamos a hablar de un rey silencioso que una vez dominó bosques, montañas y secretos, y que poco a poco se desvaneció de la faz de la tierra sin que todos llegáramos a comprender del todo su historia. Me refiero al león del Atlas, Barbary Lion Pantera Leo Leo. Esa criatura imponente cuyo rugido una vez resonaba en los valles del Magreb y que hoy solo vive en nuestros recuerdos y en algunos corredores de zoológicos. Pero lo que muchos no saben es que su legado genético podría aún latir y que su desaparición encierra lecciones profundas. Quédate hasta el final. Hay giros insospechados que demuestran que no todo está perdido. Un león para la historia. El león del Atlas habitaba los bosques y montañas del norte de África, desde las cordilleras del Atlas en Marruecos hasta zonas de Argelia, Túnez e incluso Egipto. Su melena espesa, oscura y extendida hasta el pecho, junto con su gran tamaño, lo hicieron sobresalir tanto en la naturaleza como en la cultura humana. Para la Roma antigua, por ejemplo, este león era más que un animal salvaje. Se convirtió en espectáculo. Se usó en los juegos de gladiadores, importado como símbolo de poder y miedo. En Egipto, incluso, los monarcas y las deidades lo asociaron con fuerza, divinidad y la propia naturaleza salvaje que se resistía a ser dominada. Adaptación en la montaña, un gran felino del frío. Este león no vivía en la típica sabana africana de las películas. Su reino eran los bosques de cedro y los pinos de media montaña, en climas más templados que los de África subsahariana. Esta adaptación a un ambiente más frío e incluso nevado le hacía único entre sus congéneres. Algunos estudios sugieren que vivía de forma más solitaria o en grupos muy reducidos, probablemente por la menor cantidad de presas disponibles en ese hábitat. Las estimaciones basadas en pieles y cráneos de museo indican tamaños de 2,30 a 2,80 desde el hocico hasta la cola en machos, y pesos que podrían superar los 200 kilos. Estos valores los sitúan entre los leones más grandes que jamás hayan existido. La caída de depredador majestuoso asombra en el bosque. La desaparición del león del Atlas no se debió a un solo factor, sino a una serie de impactos combinados. Por un lado, la transformación del paisaje, la expansión de la agricultura, la tala de bosques, la fragmentación del hábitat y el avance del desierto del Sahara redujeron su territorio. Por otro lado, la presión directa del hombre, la caza indiscriminada, tanto por deporte como para proteger ganado, y la introducción de armas de fuego en el siglo XIX aceleraron su declive dramáticamente. Aunque se decía que su último ejemplar fue abatido en la década de 1920, informes fiables sugieren que pequeños grupos sobrevivieron en zonas montañosas remotas hasta los años 40 o incluso 60 del siglo XX. Finalmente, la clasificación internacional lo declaró extinto en libertad, y con ello se apaga una era, un legado que aún susurra. Pero aquí viene la parte que quizá pocos conocen. Aunque el león del Atlas ya no camina libre en las montañas de Marruecos o Argelia, su material genético podría no estar completamente perdido. Investigaciones genéticas apuntan a que poblaciones de leones en zoológicos europeos, descendientes de ejemplares reales del Magreb, conservan fragmentos de ese linaje ancestral. No se garantiza que haya ejemplares puros en el sentido estricto, pero esto abre una puerta a la esperanza. Además, su imagen, su simbolismo, su historia resuenan todavía en la cultura, en textos antiguos, en estatuarios, en emblemas de realeza e incluso en la imaginación moderna de lo que significa rey de los animales. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una criatura que dominó vastos territorios desaparece por completo, como un fantasma que deja de proyectar su sombra? Hoy no vamos a hablar de dinosaurios o mamuts. Hoy viajamos a un pasado mucho más reciente, al corazón del norte de África, donde hasta hace apenas un siglo reinaba un antílope único y majestuoso, el búfalo hartebeest. Su nombre científico es Alcelaphus bucellaphus bucellaphus, pero para nosotros será el protagonista de una historia de extinción que nos toca muy de cerca. Este no es solo un relato sobre un animal perdido, es la crónica de cómo la acción humana, la transformación del paisaje y el olvido se unieron para borrar a una especie de la faz de la Tierra.
Quédate hasta el final, porque descubriremos un dato poco conocido que conecta al búbalo con civilizaciones antiguas y, de una forma sorprendente, con nosotros mismos. Imagina un paisaje de rocas y llanuras áridas al norte del desierto del Sahara, desde Marruecos hasta Egipto. Un escenario duro, donde la vida se aferra con tenacidad. En este entorno prosperaba el búbalo hartebest, descrito por primera vez para la ciencia en 1766 por el naturalista Peter Simon Pallas. Este antílope era una visión de pura adaptación y fortaleza. No era un animal pequeño, medía aproximadamente 1 metro de altura hasta el hombro, con un cuerpo robusto pero esbelto, perfecto para moverse con agilidad por terrenos difíciles. Su pelaje era de un tono arena dorado, un camuflaje ideal que lo mimetizaba con el paisaje ocre del norte de África. Pero lo más distintivo eran sus cuernos. A diferencia de otros antílopes, sus cuernos presentes tanto en machos como en hembras crecían sobre una base elevada en el cráneo y se curvaban hacia atrás y luego hacia arriba, formando una especie de U si lo mirabas de frente, una corona ósea que lo hacía inconfundible. Completaban su apariencia un mechón oscuro al final de su cola y un sutil parche grisáceo sobre cada fosa nasal, pequeños detalles que le daban un aire de nobleza. Intenta visualizarlo. Una mañana luminosa, el sol bajo en el horizonte sahariano y una manada de estos antílopes dorados desplazándose en silencio entre las rocas. Eran animales sociales, que formaban grupos desde unas pocas decenas hasta rebaños que, en sus mejores tiempos, podían contar con cientos de individuos. Una visión tan remota como inolvidable, una estampa de la vida salvaje que hoy solo podemos reconstruir con la imaginación. Pero la historia del búbalo no se limita a su biología. Este antílope fue testigo y parte fundamental de la historia humana. Mucho antes de que los naturalistas europeos lo catalogaran, el búbalo ya convivía con las grandes civilizaciones del Mediterráneo. En Egipto, por ejemplo, su presencia está documentada de formas asombrosas. Restos de este animal han sido encontrados en importantes yacimientos arqueológicos como Saqqara y Karanis. Estos hallazgos sugieren que los antiguos egipcios no solo lo conocían y lo cazaban, sino que probablemente lo domesticaron o, al menos, lo mantuvieron en cautiverio para rituales de sacrificio. Su importancia era tal que incluso tiene su propio jeroglífico. El símbolo E9 del antiguo Egipto representa la cabeza de un pequeño hartebeest, inmortalizando su figura en la escritura de una de las culturas más fascinantes de la historia. Y si viajamos aún más atrás en el tiempo, los relatos de griegos y romanos también hacen eco de su existencia. Mencionaban a los búbalos en el norte de África, criaturas que cazaban y describían en sus textos. Para ellos, era una mezcla de realidad y leyenda, un animal exótico de tierras lejanas. Así que, como ves, el búbalo no era un simple herbívoro más. Era parte de la narrativa cultural de civilizaciones enteras, un actor en paisajes donde el ser humano y la naturaleza salvaje estaban íntimamente conectados. Un símbolo viviente de un mundo perdido, un símbolo viviente de un mundo perdido. Lamentablemente, a partir del siglo XIX, los capítulos más oscuros de su historia comenzaron a escribirse. El declive del búbalo fue rápido, brutal y directamente ligado a la expansión colonial europea en el norte de África. La conquista francesa de Argelia a partir de 1830 marcó un punto de inflexión. De repente, la presión sobre esta especie se intensificó de una manera que nunca antes había experimentado. La llegada de colonos, militares y cazadores deportivos equipados con armas de fuego modernas desató una matanza a gran escala. El búbalo, que antes se movía con relativa seguridad por su vasto territorio, se convirtió en un trofeo codiciado. Los informes de la época son escalofriantes. Hay crónicas de cacerías masivas donde rebaños enteros eran diezmados en cuestión de horas. Un informe de 1917, por ejemplo, describe cómo un cazador encontró una de las últimas manadas pequeñas en Marruecos y mató a todos sus miembros, excepto a 3. Esta persecución implacable provocó que sus poblaciones se desplomaran. Para 1902, el búbalo había desaparecido por completo de Túnez. La especie se refugiaba en los rincones más remotos de Argelia y Marruecos, pero su destino estaba sellado.
Los últimos ejemplares en cautiverio tampoco tuvieron mejor suerte. La última hembra conocida murió en el zoológico de París en 1923, llevándose con ella cualquier esperanza de cría en cautividad. El golpe de gracia llegó tan solo 2 años después. En 1925, en la región de Missouri, Marruecos, se abatió al último búbalo hartebeest salvaje del que se tiene constancia. Y así, en apenas unas décadas, una especie que formaba rebaños de cientos de individuos se extinguió. Desapareció para siempre. Una caída tan fulminante que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudo ocurrir tan rápido? ¿Qué factores llevaron a esta extinción silenciosa? La desaparición del búbalo no fue producto de una única causa, sino de lo que los biólogos llaman una tormenta perfecta de extinción. Una combinación letal de factores que, actuando en conjunto, borraron a la especie del mapa. El primer y más devastador factor fue, sin duda, la caza desenfrenada. La llegada de armas de fuego cada vez más potentes y precisas, junto con la apertura de caminos y vías férreas que permitieron el acceso a territorios antes remotos, convirtieron al búbalo en un blanco fácil. Para los colonizadores europeos, cazarlo no era solo un deporte, era también un símbolo de dominio sobre un nuevo territorio, una forma de civilizar la naturaleza salvaje. Lo veían como un trofeo exótico y su confianza natural hacia los humanos lo hacía especialmente vulnerable. El segundo factor clave fue la transformación y pérdida de su hábitat. Aunque el búbalo estaba perfectamente adaptado a los entornos áridos, necesitaba acceso a pastos, matorrales y fuentes de agua para sobrevivir. La expansión de la agricultura, el sobrepastoreo por parte del ganado doméstico, como ovejas y cabras, y la degradación general del suelo redujeron drásticamente sus áreas de alimentación y refugio. Cada vez tenía menos lugares donde vivir y menos comida que encontrar. Finalmente, el tercer factor fue el aislamiento genético y la fragmentación de sus poblaciones. A medida que la caza y la pérdida de hábitat avanzaban, los búbalos desaparecieron primero de las regiones más orientales, como Egipto y Libia. Las poblaciones que sobrevivieron en Argelia y Marruecos quedaron completamente aisladas unas de otras. Esta fragmentación es fatal para cualquier especie. Sin intercambio genético entre los diferentes grupos, la variabilidad genética se reduce, haciendo a los animales mucho más vulnerables a enfermedades y menos capaces de adaptarse a los cambios. Las pequeñas manadas aisladas eran como islas de vida en un mar de amenazas, y una por una se fueron extinguiendo. Cuando combinas estos 3 elementos, caza masiva, destrucción del hábitat y aislamiento, el resultado es una espiral de extinción de la que es casi imposible escapar. Una especie que a simple vista parecía robusta y bien adaptada, sucumbió en silencio, sin que apenas nadie se diera cuenta hasta que ya fue demasiado tarde. Para entender realmente lo que perdimos con la extinción del búbalo, podemos mirar a sus parientes cercanos que aún sobreviven hoy en día, al sur del Sahara. Otros antílopes del género, hartebeest, como el hartebeest rojo o el de Liechtenstein, nos dan una idea de cómo era. Comparten esa estructura corporal esbelta, las patas largas y los característicos cuernos curvos. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Estos parientes suyos viven en sabanas más húmedas y verdes, en pastizales abiertos llenos de vida. Ahora, imagina al búbalo. Traslada esa imagen a un escenario completamente distinto. En lugar de la sabana verde, visualízalo moviéndose con la misma elegancia entre rocas áridas, matorrales espinosos y relieves montañosos azotados por el viento del desierto. Un antílope hecho para lo áspero, para la dureza del norte de África. Su extinción nos deja una imagen espectral, la de una manada de sombras que ya no proyecta su silueta sobre las dunas, que ya no deja huellas en la arena. Un protagonista que abandonó el escenario para siempre, dejando un vacío ecológico y cultural que nunca podrá ser llenado. La historia del búbalo hartebeest es más que el triste final de una especie. Es un espejo en el que debemos mirarnos. Nos enseña con una claridad dolorosa la rapidez con la que nuestras acciones pueden tener consecuencias irreversibles. Nos recuerda que la conservación no es un lujo, sino una necesidad urgente. Cada vez que una especie desaparece, una pieza del complejo puzzle de la vida se pierde para siempre, y el mundo se vuelve un poco más pobre, un poco más silencioso.
La memoria del búbalo, inmortalizada en jeroglíficos y en viejas fotografías en blanco y negro, debe servirnos como una advertencia y una llamada a la acción para proteger a las especies que hoy enfrentan amenazas similares. Porque el destino del búbalo podría ser el de muchas otras criaturas si no aprendemos de nuestros errores pasados. La foca monje del Caribe. ¿Qué ocurre cuando una criatura creada para la luz del trópico desaparece silenciosamente del mar que la vio nacer? Hoy les cuento la historia de la foca monje del Caribe, Neomonachus tropicalis, un habitante de playas y arrecifes que se hundió en la historia sin apenas ruido. Mantente atento, porque al final descubriremos cómo su desaparición dejó un legado oculto bajo las olas del Caribe, pero cuya huella al revelarse nos sacude. Un fantasma de sol, sal y coral. En las aguas cristalinas del Mar Caribe y el Golfo de México, una foca, adaptada al calor, al litoral tropical, nadaba, descansaba y protegía a sus crías. Era la única foca verdaderamente tropical en América, un hecho excepcional en sí mismo. Su cuerpo robusto, de hasta aproximadamente 2,4 metros de largo, con pelaje marrón grisáceo que se aclaraba por la panza y frecuentemente recubierto de algo de algas, reflejaba su vida cercana a las costas y arrecifes. Se agrupaba en playas aisladas, atunes de descanso en noches cálidas, y por la mañana se internaba en aguas someras para alimentarse de peces y crustáceos de los arrecifes. Imagínate, una mañana en un islote coralino, el sol apenas asomándose sobre el horizonte, y allí, sobre la arena tibia, una foca tranquila, ajena al mundo humano, un vestigio vivo de playas que hoy ya no son las mismas. El vínculo humano entre la admiración y la explotación. Los primeros europeos en pisar aquellas islas tropicales quedaron sorprendidos al encontrar estos animales tan confiados. En 1494, durante la segunda expedición de Cristóbal Colón, su tripulación capturó varias de estas focas para alimento y combustible de aceite, un hecho que ya anuncia el peligro que se avecinaba. Durante los siglos XVIII y XIX, sus grasas fueron codiciadas, su carne y piel utilizables. Plantaciones, colonos, cazadores marinos comenzaron a ver en esta especie no un ser vivo, sino un recurso. Y así, sin dramatismos evidentes, la foca monje empezó a pagar un precio altísimo por su aparente confianza. Con cada animal abatido, la playa se hacía más silenciosa, la caída acelerada. El declive no tuvo un solo día, pero sí una tormenta perfecta de causas, caza masiva y sistemática. Las focas eran vulnerables en sus playas de descanso, sin miedo, sin refugio ante humanos. Esta falta de reacción natural las convirtió en blancos fáciles. Sobrepesca y degradación de su hábitat. Mientras desaparecían del litoral, los esqueletos de su ecosistema también crujían. La pesca intensiva mermó sus presas, mientras el crecimiento humano ocupaba playas que antaño estaban quietas. Aislamiento y falta de refugio. A diferencia de sus parientes del Mediterráneo, esta especie no encontró cuevas protegidas donde esconderse de la humanidad. Como escribe un estudio, no había tal refugio disponible a las focas del Caribe. Las cifras son escalofriantes. Estimaciones sugieren que, antes del desastre, la población podría haber sido de cientos de miles. Para el siglo XX, los atisbos ya eran cada vez más raros. La última observación confirmada data de 1952 en el Banco de Serranilla, entre Jamaica y Nicaragua. En 2008, tras 5 años de búsqueda sin resultados, fue declarada oficialmente extinta en E.U.U. Más allá de la desaparición, ecos y aprendizajes, esta foca no solo se fue, dejó un hueco ecológico que apenas empezamos a reconocer. Su desaparición es un recordatorio vivo, aunque el animal se ha muerto, de que incluso las especies más confiadas y adaptadas pueden caer. Curiosamente, estudios genéticos muestran que esta especie estaba más cercana a la foca monje hawaiana que a la europea del Mediterráneo, lo cual aporta una capa extra de asombro sobre su historia evolutiva y su separación geográfica. También podemos verla como espejo. Si la foca monje del Caribe pudo desaparecer tan silenciosamente, ¿qué especies están hoy al borde, apenas visibles a nuestros ojos humanos, aceptando la presión sin alzar la voz? Conclusión.
Hoy, al cerrar este relato, podemos imaginar aquella playa tropical desierta, aquella foca que algún día alzó su silbido al caer la tarde y que ya no está. Su desaparición no es solo un dato fósil, es una llamada desde el pasado hacia nuestro presente. La historia de la foca monje del Caribe no termina con su extinción. Termina cuando nosotros dejamos de reflexionar sobre lo que perdimos. Y si algo nos queda, es la urgencia de proteger lo que aún nos rodea, porque una especie menos, un silencio más en la naturaleza, también nos hace menos. Si disfrutas de la naturaleza tanto como nosotros, suscríbete, dale a like y acompáñanos en cada nueva aventura.